Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo del horario en que estés mirando este video. Mi nombre es Martín Blanco y bueno, el objetivo de este video es para que podamos compartir juntos el resumen de la escuela sabática. Estamos comenzando, esta semana comenzamos el estudio de la nueva lección de nuestra escuela sabática. La misión de Dios, mi misión. Una escuela sabática que, te confieso, me gustó mucho, por lo menos lo que fue el inicio, la introducción, lo que estuvimos viendo en esta primera semana, y creo que va a ser de mucho beneficio para nuestras clases de escuelas sabáticas. Vamos a compartir un resumen de cada una de las lecciones que vamos a tener en este próximo trimestre, pero esto va a ir apuntando a mis maestros y mis directores de escuela sabática del distrito. Si escuchás que hago alguna referencia de algún lugar, no voy a decir nombres obviamente, pero nombre de personas, a eso me refiero. Pero voy a estar seguramente dando alguna referencia para ser un poco más explícito en algunas cuestiones. Tiene que ver con eso, con que estos videos van a ir apuntando a los maestros y directores de escuela sabática que me acompañan en nuestro distrito eclesiástico. Así que bueno, dicho estas aclaraciones, quiero decirte que en lo personal me gusta mucho esta lección, me entusiasma también la temática que tiene que ver con la misión. El título de nuestra lección es La misión de Dios, mi misión. Y creo que los autores de esta escuela sabática de entrada dejan en claro cuál es el objetivo, cuál es el propósito en este trimestre, qué es lo que ellos quieren lograr con nuestra iglesia. Y digo los autores porque no es un autor únicamente, sino que los autores son los directores de los centros de misión global de nuestras iglesias. Así que estos directores estuvieron armando y compartiendo estos temas que vamos a estar viendo, y la idea es movilizar a la iglesia, ¿sí? En la introducción ellos dejan bien en claro que la idea de este trimestre es poder hacer que la iglesia empiece a movilizarse en cuanto a la actividad misionera, que es lo que nosotros necesitamos. O sea, estamos en un tiempo donde necesitamos hacer énfasis en lo que es la obra misionera. Estamos viviendo los últimos tiempos de nuestra historia y la humanidad, y necesitamos hacer ahí énfasis en lo que es la actividad misionera. Y me gusta mucho esta lección porque nos va a ayudar, yo tengo la plena convicción que nos va a ayudar a lograr esto. Y te quiero compartir solamente un pedacito de lo que dice allí al principio. El verdadero énfasis, la verdadera esencia de cada lección es lo que se compartirá el jueves de cada semana. Un desafío para salir y hacer algo de verdad. Esto es algo que yo no lo había visto antes en ninguna escuela sabática, en ninguna lección de escuela sabática, que hayan desafíos para los adultos. Sí he visto en las lecciones de jóvenes, en las lecciones de juveniles, que están los desafíos. Ellos están muy acostumbrados a estos desafíos, pero bueno, esto me parece que es algo novedoso y muy bueno para que lo podamos implementar también con los adultos. Cada jueves de cada semana van a haber algunos desafíos importantes, y ahí yo te quiero hacer énfasis a vos, maestro, a vos, director de la escuela sabática, que hagamos énfasis en ese punto, en los desafíos, para motivar a cada miembro de escuela sabática a que podamos poner en práctica todo lo que vayamos viendo a lo largo de la semana, ¿sí? Así que la idea va a ser eso, vamos a hacer un estudio en cuanto a la misión, pero no va a quedar en la teoría, sino que la idea es poder llevar esto a la práctica. Así que cada jueves va a haber un desafío, uno o dos desafíos, así que eso está muy bueno, y vamos a ir viendo de qué se tratan estos desafíos.
Bien, vamos a comenzar entonces con el repaso de nuestra lección. Yo no voy a tomar mucho tiempo, no quiero hacer un repaso muy profundo, exhaustivo. Yo quiero simplemente destacar los puntos que a mí, y esto lo quiero dejar bien en claro, que yo considero relevantes para compartir allí con nuestros alumnos de la escuela sabática. Es la lección para el sábado 7 de octubre de este año 2023 y el título de la lección es La misión de Dios en favor de nosotros. Primera parte, ¿sí? Va a haber una segunda parte de esta lección y el versículo para memorizar, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esto está haciendo referencia obviamente a lo que sucedió en Génesis, el capítulo 3, que ya vamos a ir a esos capítulos, pero en esta primera lección, el pensamiento medular, podríamos decir, central, es dejar en claro que la misión comienza en Dios. La misión la comenzó el mismo Dios, ¿sí? Muchas veces nosotros cuando hablamos de la misión pensamos que la misión fue llevada a cabo o comenzó a llevarse a cabo con los discípulos cuando fueron enviados por Cristo a predicar al mundo. A veces se nos viene en la mente el propio Pablo, pero esto no comenzó ni con Pablo, no comenzó ni con los discípulos, comenzó mucho antes. No comenzó con el ministerio de Jesús, comenzó antes también de esto. La misión va mucho más atrás que el llamado que se le hace al pueblo de Dios a convertirse en un centro de difusión de las verdades eternas, ¿sí? Esto va mucho más atrás que Moisés, mucho más atrás del llamado de Abraham, y esto va mucho más atrás que la misma creación, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque ya en el mismo inicio ya vemos evidencias de una intención clara de Dios de estar con el ser humano, de acercarse, de salvarlo, ¿sí? Así que vamos a ir desarrollando el estudio de esta semana. Y la primera parte de nuestra lección, el día jueves, sábado, perdón, se deja bien en claro eso, que el fundamento de todo esfuerzo misionero debe centrarse en una relación con el Creador y en la comprensión adecuada de su naturaleza y su carácter misionero. Está muy bueno esto de saber que el carácter de Dios, el mismo carácter de Dios, ya nos muestra la intención de salvar al hombre. Bueno, vamos entonces a la primera parte de nuestra lección. La primera parte se llama El Dios que nos tiende la mano, ¿sí? Y ahí nos vamos a encontrar con el capítulo número 3 de Génesis, capítulo número 3, el versículo 9, después de que Adán y Eva pecaron, que comieron de ese fruto que Dios les dijo que no coman, ellos pecan, le abren la puerta al pecado, y ahí es cuando aparece Dios. Y Dios hace una pregunta. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Es lo que Dios le pregunta a Adán y a Eva. Y esa pregunta, a ver, no tiene que ver tanto con la intención de saber en qué lugar geográfico, físico se encontraba en ese momento Adán y Eva. La Biblia dice que ellos, cuando escucharon la voz de Dios, tuvieron miedo y se escondieron, ¿sí? Entonces, Dios no pregunta esto para saber dónde estaban ellos, porque evidentemente Dios ya sabía dónde estaban escondidos. Pero esta pregunta tiene que ver más con una intención de hacer reflexionar a Adán y a Eva justamente de la condición a la que ellos estaban entrando en ese momento, ¿sí? Y en esa pregunta
en esa pregunta que Dios hace, podemos ver ya la intención de Dios de salvar al ser humano, ¿sí? Dios es el que tiene la iniciativa, Dios es el primero que se acerca, Dios es el que sale a buscar al ser humano, ni bien estos pecaron, ¿sí? Entonces, en Génesis, el capítulo 3, además de ver cómo fue que el pecado ingresa a la tierra por medio del engaño de Adán y Eva, también vemos un acto de Dios que lo vamos a ver repetirse a lo largo de toda la historia. Comienza aquí en Génesis, esta búsqueda de Dios hacia el pecador. ¿Dónde estás tú? ¿Sí? Dios es el que busca a la humanidad caída. Él es el que sale a nuestro encuentro decidido a salvar y a estar con nosotros, ¿sí? La primera parte de la lección nos deja bien en claro que el primero que sale a buscar al ser humano es Dios, ¿sí? Es la iniciativa que Dios tiene siempre hacia el ser humano. Muchas veces yo he oído escuchar a las personas decir, estoy buscando al Señor, estoy buscando a Dios, o he visitado muchos lugares para encontrar realmente a Dios. A ver, yo entiendo lo que la gente quiere decir cuando usa estas expresiones, ¿no? Es una forma en la que nosotros describimos nuestra búsqueda de Dios. Pero si nos ponemos a pensar realmente, el que nos busca primeramente es Dios a nosotros, no es que nosotros buscamos a Dios. Esto que sucede en Génesis es algo que sucedió entre Dios y Adán y Eva, pero no es aislado a nosotros, a nuestra vida. Esto se repite a diario en nuestra vida. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la intención o la necesidad de ir a la iglesia, de adorar a Dios, de abrir su Biblia, de estudiar su palabra, de orar, es el resultado justamente de esa búsqueda intensa que Dios hace en cada uno de nosotros. O sea, es la obra del Espíritu Santo buscándonos, ¿sí? No es que sale de nosotros esa búsqueda de Dios, sino que Dios es el que pone en nosotros ese deseo. Así que bueno, la primera parte tiene que ver con esto, con esa intención de Dios en salvar al hombre. Y también en el libro de Génesis, especialmente en el capítulo 17, versículo 7, versículo 26, capítulo 26, versículo 3, capítulo 28, versículo 15, hay varias expresiones que son muy interesantes, ¿no? Donde dice Dios, quiero ser tu Dios, estaré contigo, yo estoy contigo, no te dejaré. O sea, Dios constantemente les recuerda, les repite estas afirmaciones a su pueblo, a sus hijos, a las personas que Él llama. Constantemente Dios quiere dejar en claro que Él no nos abandona, que Él está con nosotros, que nos acompaña. Por ejemplo, allí en la lección del día lunes aparecen expresiones como seré tu Dios, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Esto aparece en los textos que mencionamos recién. Génesis 17, 7, versículo también el 8. Génesis 26, versículo 3. Génesis 28, 15. En Éxodo 32, 12 dice, ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. Dios también envía a Moisés ante el faraón para que pueda él liberar, sacar al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios. Y Dios, al enviarlo a Moisés, Dios le da una promesa. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios le dice a Moisés, ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. Un poco más adelante, en el capítulo 29 del libro de Éxodo, versículos 43 y 45, Dios le dice a su pueblo, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios.
¿sí? Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Hay una intención clara de parte de Dios de estar cerca de su pueblo, de estar cerca de nosotros. En Génesis, la intención de Dios o la iniciativa de Dios fue salir a buscar al pecador, a la pecadora, ¿sí? Ahora, a medida que va pasando el tiempo, Dios constantemente a su pueblo les recuerda, les hace saber esa intención que Él tiene de estar cerca, de estar acompañando, de estar entre el medio de su pueblo. Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo esto, saber que Dios quiere estar cerca tuyo, de qué manera esto debiera afectar tu vida? ¿De qué manera esto debiera afectar la manera en la que vos te relacionás con el Señor? Dios no es un Dios distante, Dios no es un Dios que mantiene distancia o que se mantiene lejos de tu persona, sino todo lo contrario, es un Dios que busca estar cerca, que busca la manera de mantener, de entrar en contacto con tu vida, ¿sí? Y eso creo que cuando nosotros somos realmente conscientes de esa intención de Dios, eso debiera afectar sin duda nuestra vida, nuestra manera de relacionarnos con Él, ¿no? Cuando vos sabés que Dios tiene la intención de acercarte a tu vida, de acercarse, de ser parte de tu vida, de que vos lo involucres en tus planes, en tus proyectos, eso es una forma de responder a lo que Él quiere también hacer con tu vida, ¿sí? Por eso creo que está buenísimo saber que Dios tiene esa intención de ser parte de cada uno de nosotros, de ser parte de tu vida, de involucrarse, de que vos también puedas lograr esa relación con Dios, ¿sí? Pasamos a la siguiente parte de nuestra lección. El día martes habla acerca de el Dios que se hizo uno con nosotros. Ahí estamos hablando ya sobre la revelación máxima del mismo Dios que fue a través de Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 18, el ángel le dice a María, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mismo nombre que iba a llevar Jesús tenía ese significado de mostrar al mundo de que Dios iba a estar en medio de nosotros. Y fue así durante todo el ministerio de Jesús. Realmente la humanidad pudo ver a Dios caminando entre los hombres. San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice allí que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿sí? El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros y Juan ahora también declara el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esto también, hablando específicamente del Evangelio de Mateo, es interesante que el Evangelio de Mateo comienza y termina de la misma manera. El Evangelio de Mateo comienza diciendo su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿sí? O sea, comienza con esa idea de que Dios quiere estar con nosotros. Y el último capítulo del Evangelio de Mateo, ya cuando Jesús resucita y está a punto de ascender al cielo, Él le dice unas últimas palabras a sus discípulos, ¿no? Después de enviarlos a que ellos prediquen, de que hagan discípulos, de que bauticen, Jesús les dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo, el Evangelio de Mateo comienza y termina con el mismo mensaje. Dios quiere estar con nosotros. Y qué bueno es esto, cuando Dios habla con sus discípulos y cuando está a punto de ascender al cielo, Dios les da esta seguridad de que Él nos va a acompañar siempre. Esta afirmación de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Jesús lo hace en un contexto en donde los discípulos iban a estar llevando adelante la misión. Qué importantes son estas palabras para cada uno de nosotros, de saber que Dios está con nosotros.
cuando estamos nosotros llevando la palabra de Él, cuando estamos anunciando su pronto regreso, cuando estamos dando a conocer del amor de Dios a otras personas. ¿Por qué Dios les da esta certeza a sus discípulos de que Él iba a estar acompañándolos hasta el fin del mundo, siempre, todos los días? Bueno, justamente porque Jesús sabe que no es fácil llevar adelante la misión. No es fácil llevar adelante la misión porque uno muchas veces sufre o experimenta el rechazo. No el rechazo hacia uno mismo, el rechazo hacia lo que uno quiere compartir. Pero eso obviamente que a nosotros nos afecta, nos desanima, nos bajonea, nos frustra. Entonces, cuando vos estás llevando el mensaje de Dios, cuando estás involucrado en llevar el mensaje de Dios, no olvides nunca estas palabras de que Dios está con vos, de que Dios te acompaña todos los días y Dios te va a seguir acompañando siempre, siempre. Esa es una promesa que Dios hace a cada uno de sus discípulos, a cada uno de sus hijos. Vamos a pasar a la siguiente parte. Dios, Jesús, no solamente prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que Jesús también prometió volver por nosotros. En San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesús dice: vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesús da esta promesa. Para nosotros es la promesa más grande que vamos a encontrar en la palabra de Dios, de saber que Jesús va a volver por nosotros, ¿sí? Ese deseo de Dios de ser parte de cada uno de nosotros, de ser parte de su pueblo, Dios le extiende hasta la eternidad. Y no solamente que Dios promete volver, no solamente que Jesús promete volver, sino que también en el libro Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 3, dice: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Es impresionante cómo este deseo de Dios de querer estar con su pueblo, de querer estar con sus hijos, se va a extender durante la eternidad, ¿sí? Esto Dios al principio mismo dejó bien en claro que Él es el primero, que nace de Él la intención de salir a buscarnos, de querer estar con nosotros, de rescatarnos de esta condición del pecado en que vivimos. Ahora, Dios a lo largo de la historia se encargó de reafirmar esa idea, de querer estar con nosotros, de querer ser nuestro Dios, de querer ser parte de nuestra vida, de que Él nos acompaña cuando cumplimos la misión, de que Él promete volver a buscarnos y nos habla también desde la eternidad de que estaremos con Él siempre, de que Él será siempre nuestro Dios. Este mensaje es importante que lo podamos compartir, ¿sí? Y por eso acá vienen los desafíos, ¿sí? Estamos en el día jueves y vamos a ver los desafíos que trae la lección. Serían estos los primeros desafíos, ¿sí? Hay dos desafíos, ¿sí? Yo quiero recordarte que estos desafíos van a ser de manera semanal. Todas las semanas, el día jueves va a ser el día donde vamos a encontrar nosotros los desafíos. Y está bueno esto del jueves porque te da tiempo para que vos lo trabajes como maestro de tu escuela sabática, que vos puedas compartir estos desafíos a tu clase, ¿sí? Ahora lo vamos a leer, lo vamos a compartir, pero yo te animo a que vos como maestro de escuela sabática puedas ese día, además de que tus alumnos lo lean, lo estudien ellos mismos, que vos se lo puedas compartir también. Es a modo de reforzar la idea, que vos a través de un mensaje WhatsApp se lo puedas reenviar a tus alumnos, ¿sí? A tus alumnos de escuela sabática. Entonces creo que el trabajo del maestro es clave para que podamos llevar estos desafíos adelante. Por eso está bueno que aparezca el jueves, porque vos el mismo jueves ya podés enviarlo, podés también hacer como un recordatorio el día viernes y el día sábado, obviamente que esto es un tema
para hablarlo, para compartir, para preguntar ahí a los alumnos cómo les fue, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste estos desafíos. El primer desafío tiene que ver con orar todos los días de la semana que viene para que Dios obre en tu corazón a fin de que seas parte de su misión. O sea, el primer desafío es que vos puedas orar, que vos ores por vos primeramente, para que Dios obre en tu vida y que vos puedas ser parte de la misión de Dios, ¿sí? Entonces, el primer desafío es para que vos todos los días, a partir del día jueves y durante toda la semana próxima, que vos ores por vos, para que Dios pueda también obrar en tu vida, en tu corazón, y que vos seas parte también de la misión de Dios, ¿sí? Ese es el primer desafío. El segundo desafío tiene que ver con averiguar el nombre de alguna persona, una persona que vos tengas relación, que tengas contacto, una persona que sea cercana, ¿sí? Puede ser un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un chofer de colectivo, de remis, de taxi, no sé, la persona que cuida el edificio donde vivís. Es aquellas personas, la idea es que vos pienses en esas personas que vos te cruzás a diario. Entonces, la idea es que vos definas una de estas personas y puedas orar todos los días por esa persona, ¿sí? Para que de alguna manera Dios también llegue a la vida de esa persona. Y Dios te va a utilizar a vos. La idea es que vos puedas orar por vos y que vos puedas orar por una persona, que Dios pueda darte sabiduría, te muestre la manera, la forma de cómo llegar, siempre recordando que lo primero es fortalecer ahí la amistad, formar un vínculo con la persona, para que luego el corazón de esa persona pueda estar de alguna manera preparado o dispuesto a recibir un mensaje que vos quieras compartir con él o con ella, ¿sí? Así que estos serían los dos desafíos: orar por vos, orar por nosotros, para que Dios obre primeramente en nosotros, nos utilice en su misión, y que también nosotros podamos orar por alguien, por una persona, que tengamos contacto, que nos relacionemos, que oremos por esa persona para que Dios también obre en esa persona y que nosotros podamos ser un medio para que Dios llegue también a la vida de esa persona, ¿sí? Así que bueno, ahí estarían compartidos los desafíos, y quiero terminar con un pensamiento que aparece allí el día viernes, la primera estrofa del libro El deseo de toda la gente. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían que la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el ser humano pecó, cuando el ser humano pecó en el jardín del Edén, esto no lo agarró de sorpresa a Dios, no es que lo agarró de improviso. Dios ya sabía que esto iba a suceder, que era una de las posibilidades, porque el ser humano fue creado con la facultad de ser libre, de elegir, de decidir. Lamentablemente elegimos mal. Entonces, bueno, ahí entra el pecado a la humanidad, a la tierra, pero Dios no lo agarra de sorpresa, sino que allá había un plan elaborado de Dios. Y en ese plan se denota el carácter de Dios, el carácter de amor y esa intención de querer acercarse, de querer salvarnos y de querer estar con nosotros durante toda la eternidad. Que Dios nos ayude a que podamos también nosotros responder de una forma positiva a esta invitación que Dios nos hace de querer ser parte de nuestra vida. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a mí también, y que podamos también ponernos en las manos de Dios para que esto
tan lindo que Dios nos hace conocer a través de su palabra, no quede solamente en nosotros, sino que también podamos compartirlo con otras personas que necesitan conocer este mensaje. Vamos a hacer una oración para terminar y para pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza y que podamos lograr estos desafíos, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este momento, por estos minutos que pudimos compartir. Te quiero pedir, Señor, que tú puedas obrar con tu Espíritu Santo en nuestra vida, que podamos, Señor, cada día reflexionar y realmente, Señor, ser consciente de este deseo que tú tienes de ser parte de nuestra vida. A lo largo de toda la historia, tú lo has demostrado muchísimas veces, Señor, con el pueblo allí en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, lo has demostrado con tus discípulos, con tu iglesia, y lo demuestra con nosotros, Señor, a diario. Por eso te pido que tú nos ayudes a que podamos, Señor, darte ese lugar que tú esperas tener en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que también nosotros podamos ser parte de esta misión de salvar a otros, Señor. Por eso te pido que tú nos muestres, que tú, Señor, nos des ese discernimiento para saber, Señor, a quién poder compartir estos mensajes tan lindos que tú nos haces conocer. Te quiero pedir que tú nos acompañes, que tú nos bendigas, y es por eso que oramos, pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, hermanos, nos estaremos viendo en la próxima semana. Un abrazo y bendiciones.